Cristian, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo una persona con ansiedad social puede mejorar gracias a un proceso psicoanalítico? Sí, Martín, mira que justamente pues veníamos hablando como de algunas maneras de entender la ansiedad social desde el psicoanálisis, y desde ahí pues empiezo por algunos asuntos generales antes de pasar al ejemplo. Mm, uno, digamos, el proceso psicoanalítico arrancaría por la indagación de esas situaciones que generan la ansiedad social en la persona. Aquí hay una expresión que es muy, digamos, muy usada en psicoanálisis y es analizar el caso a caso, pero es analizar el caso a caso en la medida en que esa persona, si bien podemos hablar de cosas generales, pero esa persona que padece, lo padece por algo específico. Y digamos que hay que entrar a conocer eso particular de ese sujeto, esos significantes que hay asociados a su ansiedad social para poder entender la forma en que se ha estructurado su ansiedad social, más allá del entendimiento general, ¿sí? Cómo ese sujeto ha llegado hasta ese punto, a través de qué experiencias, y en la medida en que uno vaya, digamos, como precisando más y vaya preguntando, por ejemplo, por los inicios, cómo inició su ansiedad social, qué recuerdos tiene, y en la medida en que va hablando de esas escenas en las que eh, aparece su ansiedad social, pero no solo las escenas en las que aparece la ansiedad, sino las primeras escenas que recuerda de su ansiedad social, van emergiendo recuerdos. En psicoanálisis decimos retorna lo reprimido o emerge lo reprimido, ¿sí? Ahí viene lo interesante de la pregunta anterior, ¿sí? En la pregunta anterior hablábamos que se reprimen ciertas cosas, pero en la medida en que vamos escarbando, entonces vamos recordando eso que habíamos olvidado, y en la medida en que vamos recordando, pues vamos teniendo, digamos, los insights asociados a la ansiedad social que se tiene. Además bueno, de lo anterior, sería también importante, aunque parezca más conductual que psicoanalítico, que en un punto del proceso, pues, sin presiones ni nada de por medio, la persona, digamos, el sujeto, afronte la situación social a la que le teme. ¿Esto con qué fin? No solamente con el fin conductual de un afrontamiento a la situación temida, sino que estar en medio de esa situación puede evocarle al sujeto nuevos elementos desconocidos que vienen a su mente, puede tener otros recuerdos, puede, digamos, como traer más material a su conciencia que se puede poner en palabras durante la sesión y que nos ayudarían tanto como al entendimiento de su ansiedad social, pero no solo al entendimiento de la ansiedad social, sino que podría dar también algunos elementos para que ese sujeto se haga cargo de ese malestar y de esas situaciones sociales. Me pedías un ejemplo ahora y bueno, recuerdo el caso de un paciente en el que en su trabajo de análisis pudimos descubrir varias cosas que ocurrían, digamos, en su ansiedad social. Y bueno, en principio pudimos empezar a descubrir un temor que tenía él a su propia agresividad, ¿sí? A esa libido de carácter agresivo que él tenía hacia los otros. Y en esa represión de su agresividad aparecían también algunas personas, unos familiares suyos, que eran como representantes de esos agresores. Pero ahí entonces uno dice, ahí puede haber una identificación proyectiva en esos personajes de su historia que son también agresores. Pero para salvaguardarse de eso, asumía entonces en algunos momentos una actitud de complacencia al deseo del otro en detrimento de su propio deseo. Y entonces en esa complacencia del deseo del otro, para no ser atacado, abandonado y demás, pues dejaba de lado su propio deseo, lo que acumulaba muchos más montos de agresividad en sí mismo, ¿sí? Entonces dirigía la agresividad hacia sí mismo a manera de ansiedad.
social. Como no podía dirigirla hacia los objetos externos, la redirigía hacia sí mismo. Y habían también, bueno, entre otros elementos, algunos ideales, por ejemplo, de perfección y demás, ligados a escenas fundamentales en su familia. Esto lo llamamos en psicoanálisis como una localización subjetiva. Y es que su ambiente, por condiciones de ambiente familiar, de sus padres y de lo que él mismo asumía de esa localización subjetiva, digamos que estaba ubicado en el lugar de esta persona, en el contexto familiar, que modera el conflicto, que lo aplaca, que ante una situación agresiva o difícil, él era el que entraba como a traer la paz, la alegría o la calma a esas situaciones. Entonces hay una localización subjetiva que durante el proceso psicoanalítico fue dando paso, gracias a, digamos, como a la palabra, a los recuerdos, a traer esto que estaba reprimido, a hacerse cargo de su propia agresividad, de su libido, a repensar su lugar en el mundo. Esto dio paso a lo que en psicoanálisis llamamos una rectificación subjetiva, y es que puede ubicarse de una manera distinta en su historia y en la medida en que asume un lugar que corresponde más con su deseo, pues estos montos de agresividad disminuyen. En la medida en que emerge más el deseo, la agresividad va cediendo terreno a su inconsciente porque lo va asumiendo su deseo, y entonces fue avanzando en su ansiedad social y fue, digamos, afrontando cada vez más esas situaciones sociales bajo, digamos, estas intervenciones y esta conciencia que fue logrando en su proceso psicoanalítico. Ese podría ser uno de los ejemplos que podría dar en mi práctica psicoanalítica. Bueno, Cristian, para terminar esto, yo sé que los psicoanalistas generalmente no dan consejos, pero ¿hay algo que recomendarías a una persona que sufre de ansiedad social? Muy interesante, Martín. Y bueno, lo primero que tendría que decir es que los psicoanalistas sí podemos dar consejos, ¿sí? Tal vez ese podría ser otro de esos mitos o de eso que se dice en el pasillo, que los psicoanalistas no damos consejos, pero sí, lo podemos dar. Solo que los psicoanalistas nos cuidamos de qué tipos de consejos damos, porque no pensamos al dar un consejo que pueda haber como una receta o una fórmula general con la cual las personas mejoren, pero sí damos algunos consejos entendiendo ese caso por caso del que hablaba ahorita. ¿Qué consejo general le daría yo a una persona que tiene ansiedad social? Bueno, que se anime a iniciar un tratamiento, cualquiera que sea. No necesariamente tiene que ser psicoanalítico, puede ser otro tipo de tratamiento, pero que inicie un tratamiento. Cuando definía ahorita qué es el psicoanálisis, decía que el psicoanálisis, trayendo a colación a Gabriel Rolón, decía que el psicoanálisis es un viaje que tiene como punto de partida la angustia y como destino final una verdad. Entonces mi recomendación es que emprendan ese viaje desde su angustia, desde su ansiedad social, para que puedan llegar a ese destino que es la verdad, ¿sí? Y puedan reducir ese malestar clínico significativo que tienen en su día a día ante las situaciones sociales. Esa sería mi mayor recomendación. Claro, a veces hay que, digamos, como pelear un poco con las resistencias, que también hablé de la resistencia. A veces uno se encuentra con que no quiere, con que le da temor también enfrentarse a un proceso o a un terapeuta o a alguien que lo pueda ayudar, pero animaría como a combatir un poco con esa resistencia, porque indudablemente es mucho mejor vivir con esa verdad, que es el destino, que con la angustia, que es el punto de partida. Ajá. Como si hacemos un balance, seguramente, aunque cueste mucho al principio emprender ese camino, ese viaje, el resultado final va a ser muy benéfico para la persona. Entonces, vencer un poco la resistencia para
lograr una vida más feliz, que es lo que quisiéramos. Y obviamente como psicoanalista pues diría que si las personas que nos ven creen que el psicoanálisis podría ser una opción para su situación, para su ansiedad social, pues diría que en mi caso es una opción muy recomendada, es la que ejerzo, es en la que creo, y el psicoanálisis es una disciplina que lleva más de 100 años de recorrido justamente en personas con fobias, con ansiedades y con cualquier tipo de malestar que implique lo inconsciente en la vida de los seres humanos. Entonces creo que el psicoanálisis podría ser una buena opción, y a pesar de esa mala fama que tenemos, podría decir, como lo dice Juan David Nacio en su último libro publicado, sí, el psicoanálisis cura. Ajá. Cristian, me parece un buen fin para terminar esa conversación. Y yo creo que tú también hoy acabaste con ciertos prejuicios que la gente tiene acerca de los psicoanalistas, porque sí, hablaste mucho y sí, diste recomendaciones. Mil gracias, Cristian, y espero que haya sido útil y espero verte pronto. No, muchas gracias de nuevo a ti también, Martín, a todas las personas que miran este video, esta entrevista, que siguen tu página y tu labor. Muchísimas gracias a todos.